Veníamos conversando con el doctor Juan sobre la circulación de las aguas, sobre las represas y un punto importante es que estamos sobre el acuífero guaraní aquí en Misiones. Tal cual. Y hay una idea equivocada de que el acuífero guaraní es un lugar estanco, que vamos a usar el agua cuando terminemos con todo el agua superficial, digamos, ¿no? Y no es así, el acuífero guaraní está en contacto con los ríos, con los arroyos, con el agua superficial, porque tiene que circular el agua, como dijimos, ¿no? Y el acuífero guaraní ya tiene estudios hechos por el Banco Mundial que dicen que está en contacto con los esteros del Iberá, con las cataratas del Iguazú, y que eso hace de que, cuando decimos de que por estar allá abajo, a 200, a 500 metros, no está contaminado, es mentira, porque el agua, que está normalmente contaminada en la superficie, como llega al acuífero, ¿no? Por lo que llamamos las vías de recarga, o sea que hay vías que permiten el agua que se va gastando del acuífero, permiten reponer. Lo mismo con los pozos, con las napas, etcétera. Entonces esa vía de recarga es, por ejemplo, es el monte, es el piso esponjoso del monte que permite que el agua llegue al acuífero, que llegue a... Bueno, nosotros tenemos cada día menos monte, entonces tenemos menos vías de recarga cada vez, ¿no es cierto? Así que el acuífero para nosotros es importante, pero no como una reserva. Es un agua que se utiliza hoy y hay muchos pozos y hay muchos, digamos, perforaciones que llegan hasta el acuífero y que se está usando esa agua. Entonces no es que no hay contaminación en el acuífero guaraní, hay como hay en la superficie. La cantidad que tiene el acuífero guaraní disimula esa Contaminación. contaminación, pero es la cantidad más que todo. Pero contaminado está todo porque todo está comunicado. El agua, como dijimos antes, está comunicado como la sangre en nuestro cuerpo. Y el agua comunica con cada una de los árboles, de las células, de las personas, de la tierra, del planeta. Entonces todo está comunicado porque el planeta también es un ser vivo y funciona como ser vivo. Y nosotros seres vivos formando parte de ese planeta, ¿no? Como un ser vivo más, ¿no? Como el centro de la creación, como nos así hicieron creer mucho tiempo. Juan, Pero sí, la agricultura que se practica sobre el acuífero también tiene que ver con la contaminación de los ríos subterráneos. claro, el tema es así. El tema es que la mayor cantidad de agua dulce que yo tengo en el planeta lo tengo allá abajo. Ujú. El 70% del agua dulce está allá abajo. Pero ¿qué pasa? Está en contacto, como dijimos, tiene que circular eso, ¿no? Está en contacto con el agua de arriba, de la superficie. Entonces, eso significa de que lo que yo hago arriba, lo que yo contamino arriba, también contamino allá abajo, porque hay conexiones permanentes en los arroyos, en los ríos, en las napas, en los pozos, etcétera. Entonces, no es que se salva la cosa porque está allá abajo, no, porque está allá abajo tiene la misma calidad de agua que el de arriba. Simplemente que al bajar el agua por la tierra se va limpiando, se va como potabilizando, le podríamos decir. Entonces sale el agua esa como manantial, ya agua limpia. Pero yo potabilizo el agua, lo limpio, pero no le puedo sacar el veneno, porque el veneno forma parte de esa agua cuando yo estoy contaminando, cuando yo estoy fumigando. Pero también, volviendo un poco a las represas, lo que tiene que saber en general la gente es que después de las represas nos van a insistir con la hidrovía, o sea, la represa va a permitir que el río aumente de profundidad y ese aumento de profundidad del río significa la posibilidad de que las grandes barcazas puedan circular, puedan navegar por el río y llevarse nuestros productos primarios, ¿no? Estamos hablando en esta zona del hierro de Brasil, estamos hablando de la soja del Paraguay, estamos hablando de la madera de Misiones, estamos hablando de la pasta de papel. Todo eso se la lleva a la hidrovía. Y las represas no solamente están pensadas para el tema de la energía, están también pensadas para agilizar y para permitir el uso de la hidrovía, el uso de un río con más profundidad.
porque si no tiene la represa, ese río con la profundidad que tiene, estabas hablando hace un rato de la capa basáltica, esa capa basáltica a veces no permite la navegación, entonces la profundidad del río es importante y la represa aumenta esta profundidad y permite entonces la circulación de las grandes barcazas que no hacen otras cosas que continuar con esto del saqueo, profundizar el saqueo, llevarse los commodities a los países del primer mundo y dejarnos a nosotros los restos, digamos, ¿no? Entre ellos el tema de las enfermedades, como habíamos dicho antes. Juan, entonces, la reactivación de la hidrovía, que es un viejo proyecto, ¿no? Tal cual. De los 90. Sí. ¿Y tiene que ver también con el plan IRSA? Tiene mucho que ver porque el plan IRSA que se firmó en el 2000 en Brasilia, se firmó con esta intención de agilizar todo lo que sea carretera, ferrocarril, puentes, hidrovías, para, como decíamos antes, profundizar el saqueo, para que se lleven todos nuestros productos primarios, los commodities que le llamamos hoy. Entonces, el IRSA se firmó, y está el mapa, ¿no?, donde se firmó por los gobiernos de América del Sur y por el Banco Mundial, perdón, y el gobierno de Estados Unidos. Esa firma del IRSA, que al final IRSA quiere decir Iniciativa de Infraestructuras Regional Sudamericana. Esa es la sigla del IRSA, ¿no? Doble I empieza. Y eso significa de que nosotros estamos en manos de todo un modelo productivo totalmente perverso, ¿no? Un modelo productivo que piensa solamente en lo que necesitan otros países, entre ellos China y la India con la soja, y entre ellos el primer mundo en general con el tema de la pasta de papel, entre ellos, bueno, es toda una lista, ¿no? La carne, el tema del trigo, bueno, toda una lista de productos primarios que después del IRSA va a ser mucho más fácil el traslado de esos productos primarios. Están pensados esto de la hidrovía del río Paraná, como la hidrovía del río Uruguay, llegar a los puertos del sur, llegar a Nueva Palmira en Uruguay, a Montevideo en Uruguay y a Buenos Aires, para de ahí entonces todos nuestros productos primarios llevarlos a primer mundo con otros barcos, ¿no? Y esta barcaza que decimos se facilita su traslado, facilita su navegación gracias a la existencia de las represas, que aumentan entonces la profundidad del río en 2, 3, 4 metros, a veces más. Entonces eso significa, además, bueno, ensanchan el río por el agua estancada y demás. Así que el desastre no es solamente del punto de vista ecológico, del punto de vista ambiental, del punto de vista médico, o sea, de la salud, sino que también el desastre es económico, porque nos vamos quedando sin esos productos primarios, nos vamos quedando en Misiones sin el monte, que es como quedarse prácticamente sin vida, ¿no? Porque el monte es vida para nosotros, es regulación de la temperatura, de la humedad, es regímenes de lluvia, es proveer alimentos, medicamentos. El monte es todo, ¿no? Por eso Dios y la naturaleza puso monte en este lugar, porque es el monte lo que necesitamos. No hay en la pampa húmeda un monte como tenemos nosotros. La selva paranaense, más en esta zona de la Ruta Nacional 12, ¿por qué quedó nada más que una cortina de vista? Y bueno, justamente por esto, ¿no? Porque se llevaron no solamente se llevaron el monte, se llevaron la madera dura, la madera de valor, sino que nos dejaron sobre todo esto de reemplazar el monte por soja. Eso significa de que vos, que tenías esas raíces profundas que te permitían el paso del agua, del oxígeno, de la vida hacia el suelo y al subsuelo, vos ya no lo tenés más, porque los pisos ya se compactan, porque las raíces de la soja son muy cortitas, como la planta, ¿no? En cambio, las raíces de los árboles son largos como el tallo, como la altura del árbol. Entonces, todo eso significa de que yo tenía un piso conveniente para el ciclo del agua, que permitiera que el agua ganara, digamos, las napas, ganara el acuífero. Yo tengo ahora en el ciclo del agua una alteración importante, porque los suelos que son compactados no me permiten el paso del agua para recomponer el acuífero, para recomponer las napas. ¿Esto tiene alguna marcha atrás?